Amigos, no es fácil comenzar a decirles lo que tengo que decirles. A todos se nos hace un nudo en la garganta cuando escribimos estas líneas porque la impotencia y el miedo era mucho, pero tomemos aire, cerremos los ojitos y pidamos a Dios fuerza y paz para nuestros corazones y nuestras familias. El pasado martes todos los mexicanos estuvimos atentos a lo relacionado con el temblor que nos estremeció con 7.1 grados con epicentro en Puebla, que ha afectado a varias ciudades. Hasta el momento, las autoridades reportan que el número de víctimas mortales asciende a 225, 94 residentes de la Ciudad de México, 12 en el Estado de México, 71 en Morelos, 43 en Puebla, 4 en Guerrero y una persona falleció en Oaxaca. Cerca de 45 edificios cayeron derrumbados tan solo en la Ciudad de México. Un terremoto brutal que nos llenó de pánico a todos los que lo vivimos, salimos apurados, pero con calma, con los pasos rápidos, pero con la mente pensando en nuestras hermanas, nuestros tíos, estarán bien mis papás, mis hijos. Y el silencio tras el tono de espera en la llamada telefónica se extendía segundos que parecían horas. Pero con lo que no contaba este pinche sismo cuando decidió sacudir a México era con los mexicanos. Vamos a despejar el área de aquí del centro, por favor. Miles de personas en las calles se amontonaban cargando cubetas, llevando garrafones, ayudando a aliviar el tráfico, ofreciendo un lonche, unas papitas, un trago de agua a los voluntarios y a los funcionarios, policías, bomberos, soldados, médicos, enfermeras, veterinarios, terapeutas, todos amontonados luchando a pesar del cansancio, a pesar de las lágrimas y a pesar de sus colonias destruidas. Pero vamos a la CDMX. En la Ciudad de México, lugar donde estamos grabando este programa, se viven horas vitales para el rescate de mucha gente, además de muchos edificios que necesitan ser revisados para saber si es necesario desalojarlos o inclusive demolerlos. Les pedimos que tengan mucho cuidado. Al cierre de esta edición, la cifra de muertos ha llegado a 94 personas en la ciudad, mucha gente desaparecida o atrapada todavía en los edificios. Sin embargo, gracias al esfuerzo de gente súper chingona como los topos, como la Cruz Roja, los voluntarios, han sido rescatados muchos con vida. Estas personas sin un momento de descanso, que saben que cada minuto cuenta. Muchísimas gracias. En la mañana del miércoles, el delegado Ricardo Monreal dijo que 27 inmuebles se habían derrumbado y 24 estaban a punto de colapsar. Más de 400 ingenieros y arquitectos de la UNAM están siendo capacitados para revisar los inmuebles afectados por el sismo. Colonias como Del Valle, Nueva Oriental, Coapa, Roma, Condesa, Narvarte y zonas en Xochimilco y Lindavista fueron de las más afectadas, con edificios venidos abajo, además de otros con fracturas y cristales rotos. Incluso la Terminal 2 del aeropuerto sufrió daños, por lo que muchos vuelos fueron desviados o demorados. De los muchos edificios derrumbados, sin duda el que más nos dolió fue el de la escuela Enrique Rebsamen en Coapa, donde hasta el momento fallecieron más de 30 personas, en su mayoría niños. Ante la desgracia, la esperanza de la ciudad está centrada en lograr rescatar a la mayor cantidad de niños que todavía se encuentran ahí. Cada uno que logra ser evacuado es como un pequeño latido en nuestro corazón, y saber que las cosas estarán bien tarde o temprano. Como la fuerza que demostró Víctor, un niñito que estaba aplastado por una barda en la escuela y logró ser rescatado. Víctor siempre estuvo tranquilo, se levantó y preguntó por sus papás y por sus amigos. Víctor es México. La sensación de miedo, dolor, pero sobre todo unión se respira en la capital del país. El equipo del Pulso caminó por muchos de los lugares afectados intentando echar la mano en lo que se pudiera, y nos dimos cuenta que por el momento sobraban manos en muchos puntos, especialmente después de que había llegado el ejército, por lo que la ayuda sigue siendo de víveres, herramientas, medicinas y todo tipo de material para continuar el rescate de la ciudad. Por otra parte, servicios como el metro y Metrobús son gratuitos por ahora. Hospitales privados y públicos abrieron sus puertas aceptando
todo tipo de personas sin ningún costo. Incluso veterinarios se ofrecieron a ayudar a las pequeñas mascotas. Estoy muy orgulloso de ver esta ciudad que con una mano levanta piedras y con la otra reparte ayuda. Me confirma que cada vez más somos un gran país. Y hablamos de la capital, pero no fuimos los únicos afectados. Hay que mencionar a Morelos y Puebla como dos de los estados que sufrieron mayores afectaciones y en donde al momento de la redacción de esta nota se ha confirmado las muertes de 71 y 43 personas respectivamente. Jojutla, municipio de Morelos, fue de las zonas más afectadas debido a su cercanía con el epicentro. No existe aún una cifra oficial del número de estructuras derrumbadas, pero entre ellas se encuentran el propio ayuntamiento municipal, además de casas y negocios. Para los habitantes de la zona que necesiten un lugar donde quedarse, las unidades deportivas Niños Héroes, La Perseverancia y el Hotel Monte Carlo han sido habilitados como albergues para que le caigan allá, muchachos. Sabemos que todos ustedes están poniendo las pilas y más de uno se prepara para ir a ayudar, pero las autoridades de protección civil piden que nadie se acerque debido a los altos riesgos en la zona. En cambio, se pueden apoyar con donativos en víveres, agua, medicinas, material de curación, material de construcción, linternas con pilas y pañales. Por otra parte, las principales afectaciones en Puebla se dieron en la zona metropolitana y en la zona mixteca, principalmente en los municipios de Izúcar de Matamoros, Chiautla, Acatlán y también en la región de Atlixco. Entre las estructuras más dañadas se encuentran las iglesias de varios municipios que resultaron con ligeros derrumbes y cuarteaduras. Los centros de acopio habilitados en la capital solicitan agua, productos de higiene personal, alimentos enlatados, pilas, pañales y medicamentos. Ya conocen todos los canales de internet por medio de los cuales pueden apoyar, o si se les facilita, busquen centros de acopio en sus ciudades y tengan muy presente los donativos que hacen falta, no lleven cosas de más. ¿Y el gobierno qué? Pues el gobierno, debemos de decirlo, ha estado a la altura. Sí, al nivel de la emergencia. Así como señalamos sus errores, debemos resaltar sus aciertos a través de todos los medios, tanto tradicionales como las redes sociales de los chavos. El gobierno y el presidente Enrique Peña han estado trabajando y monitoreando las labores que no conocen descanso alguno. El TP-01 José María Morelos y Pavón estaba en proceso de aterrizaje en Oaxaca cuando, según los medios que cubren las giras presidenciales, el propio presidente salió personalmente a decirles que se había reportado un sismo con epicentro en Puebla y que había golpeado de manera considerable a la Ciudad de México, por lo que dio la orden de regresar inmediatamente, pero que aterrizarían en la base militar de Santa Lucía, ya que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde está el hangar presidencial, pues presentaba daños y había suspendido sus operaciones. Ya aterrizado en la base militar, el presidente cambia de aeronave y aborda el helicóptero que lo llevaría a la residencia oficial de Los Pinos, en la cual ya había convocado al Gabinete de Protección Civil para evaluar los daños. Antes de aterrizar en Campo Marte, el presidente sobrevoló por la principal zona de afectación, el corredor que hacen las colonias Condesa y Roma. Una vez en Los Pinos, Peña Nieto se reunió con todo el gabinete y con el jefe de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para hacer los esfuerzos coordinados y detonar los protocolos de los planes de contingencia, Plan MX, Plan DN3 y Plan Marina. Eso de las 10 de la noche y después de varias horas de coordinar estas labores, el presidente Peña, acompañado del secretario de Gobernación, el de Marina y el de Defensa Nacional, así como el jefe capitalino, dieron un mensaje donde nos informaban que hay dos prioridades. Uno, rescatar a las personas con vida en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Morelos, Puebla y Guerrero. Y segundo, que la ayuda a Chiapas y Oaxaca no se detendrá en ningún momento porque la emergencia seguía por el terremoto del 8 de septiembre pasado. Así, entre muchas otras acciones, fue que cuando los mexicanos ante una adversidad como la que vivimos encontramos en los líderes acciones y consuelo que, además de necesitarlo, nos reconfortó ante una tragedia de esta magnitud. O sea que, la verdad, bien ahí. Y es que les platico que cuando un servidor llegó a casa de Ricky, estaba todo el equipo ahí, nos saludamos medio tristezones, y en eso pasaron por afuera unos chavos gritando ayuda y todos sin pensarlo, bajamos las escaleras y nos unimos a los voluntarios a ver qué se ofrecía. La neta, se me llenaban los ojos de lágrimas ver tanta gente ayudando, mostrando cariño y dando gasas, cubrebocas, llevando agua, medicina, diciéndole al bombero, al policía, al rescatista, al topo, al soldado: ¿en qué te ayudo, carnal? Y ese ¿en qué te ayudo? Es el mexicano en el que yo creo, y para quienes hacemos este programa, chicos. A los rescatistas, a los bomberos, a los polis, a los soldados, los enfermeros, las enfermeras, los doctores, madres ofreciendo lonches y agua.
a los que lo necesitaban. No tenemos palabras para agradecerles. Porque bien lo dice el himno nacional. Un soldado en cada hijo te dio, y somos sus hijos todos juntos, a estos rescatistas, a estos voluntarios igual, que juntos cantaban Cielito Lindo mientras abordaban los camiones para ayudar. Porque sí, fue un martes muy triste, pero cantando se alegran, Cielito Lindo, los corazones. Gracias a todos, ojalá estén bien, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. El próximo lunes, me cagué. Están cantando Cielito Lindo